¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un excelente sábado. Este es un nuevo videíto, un nuevo video de Siciliano en su taller. Esta no es la charlita que tenemos cotidianamente todas las noches, sino porque, bueno, vi que en los comentarios de Instagram, en los comentarios de Facebook, había tenido bastante repercusión o relativa aceptación el video donde estoy realizando un service en un termotanque eléctrico. En esa ocasión, como pasan muchas, no pude ponerle audio, dado que, bueno, en la vivienda, en el departamento donde estaba trabajando, funciona como un estudio jurídico y, bueno, no se puede estar hablando y grabando. Sí, por ejemplo, si no hubiese estado, no hubiese habido nadie y estoy solo, puedo desarrollar la explicación de cómo se va desarrollando valga la redundancia, la reparación. Pero bueno, en este caso estaban trabajando, son clientes de mucha confianza, de mucho tiempo, que habitualmente tengo la llave del departamento cuando surge algo y ellos no pueden. Pero bueno, esto no fue el caso, estaban ahí. Y no tengo las herramientas necesarias todavía como para grabar primero y anexarle el audio arriba. Sé que es algo elemental, pero bueno, lo que es la informática no ha sido una pasión en mí, no ha sido un fuerte y bueno, no me he dedicado a aprender sobre eso. Hoy en día estimo que con las cámaras, la tecnología, las aplicaciones, no es difícil de hacer. Podía haber pasado el videito por la aplicación de videos, valga la redundancia, y anexarle el audio y qué sé yo, pero bueno, no quería que me aparezca en el canal el símbolo como que el video pasó por otra aplicación. No por nada, porque sinceramente esto es un canal que hacemos ustedes y yo y no hay otro tipo de cosas, pero bueno, me gusta cierta prolijidad dentro de la desprolijidad que puede haber. Volviendo al tema, bueno, como tuvo cierta aceptación, me preguntaban qué tipo de herramientas se utilizan, dado que, bueno, se me ve trabajar con 2 o 3 cosas, pero bueno, porque en ese caso yo hice las pruebas pertinentes, como se ve en el video, y dio como resultado que lo que estaba fallando era el termostato. O sea, la resistencia tenía continuidad, que la medí con un tester que tengo acá adentro. Vamos a describir esta caja. Las cajas. Tengo en mi taller 5 o 6 cajas que son las que salen a los service, como siempre cuento. Una es la principal de electricidad y hay cajas secundarias de electricidad. Tengo la principal de plomería y tengo cajas secundarias de plomería. Y están las cajas de service, como por ejemplo estas, donde conviven una Stilson con un tester y bueno, estamos mezclando 2 rubros, electricidad y plomería, que bueno, se da en estos casos, obviamente. No soy hombre de tester, ya lo saben muchos, yo opino que es una herramienta para técnico en electrónica, yo soy técnico electromecánico. Si bien agiliza mucho algunas situaciones, el multímetro, el tester, como le quieran llamar, pero hay otras maneras de probarlo. Yo la resistencia verifiqué continuidad y ya está. Me di cuenta que estaba funcionando perfectamente. Pero también hay otras maneras de probarla sin tener el multímetro. Uno puede poner una lámpara en serie, hasta incluso le puede mandar corriente directa, a esperar 5 minutos si todo estuviese desfavorable, que no tenemos una herramienta, y ver si calienta, o sea, no habría problema. También podríamos mandarle vivo a la resistencia a través de un cable y con un buscapolo ver si sale por el otro, digamos por el otro terminal, el vivo como fue conectado a la entrada. Pero bueno, son maneras, el tester acelera mucho las cosas. Si bien no soy hombre de tester, pero es una herramienta válida, obviamente. Bueno, vamos a abrir la caja. Tornillito de rigor que le pongo a mis cajas. No por nada, en el agujerito del candado me gusta ponerle un tornillito con tuerca. En este caso no es necesaria la tuerca porque entra roscando, pero siempre es una medida de seguridad ante una apertura, porque estas cajas cuando las fabrican
vienen calculadas para 3, 4 kilos de herramientas. A veces le estoy poniendo 10, 12, depende. Todas ordenaditas entran perfectamente, pero el peso está. Y a veces se corre el riesgo de que se abra ante una situación y se caigan todas las herramientas con el desastre que eso puede llevar. Como dije, lo suelo poner en el agujerito del candado no necesito. El tornillito me da seguridad. Si por ahí el tornillito no tuviese la dimensión para roscar, le pongo una tuerquita en el segurito de la caja, acá. Esto nos da cierta seguridad ante una posible apertura, que ya le voy a tener que poner la tuerquita, como deben estar viendo, porque tiene cierto juego y se pierde la esencia de lo que estábamos hablando. La caja que utilicé y llevé es esta. Vamos a empezar a sacar las piezas grandes como para tener un registro y una idea de lo que se necesita. Si bien no se usó como muchas de las otras herramientas, pero es necesario, ante eventuales temas, un martillo. Un martillo no gigante, un martillo no chiquito, pero con relativo golpe para poder resolver alguna situación. Una resistencia que en este caso yo la había llevado con su termostato, es completa, y el termostato se los regalé a los clientes. Simplemente les cobré el trabajo de la reparación, el costo de la reparación. ¿Cómo se obtienen estas resistencias? No es que me las regalen, sí, me las regalan, pero quiero decir, cuando uno va a hacer un cambio en este tipo de termos, suele pasar, como pasa en los de gas, que se pinchan, porque son termos de baja calidad, se pinchan mucho antes que esto falle. Si ustedes observan, esto, sacándole los restos de sarro, está nuevo, es nueva, era una resistencia nueva. Este termo, cuando se cambió, porque se pinchó, tendría 2 años de uso. Entonces, ¿qué pasa? Siempre dentro de la decencia y el respeto, porque cuando uno se maneja con clientes debe ser así, cuando uno lo termina de desinstalar, hay un proceso que pasa siempre. Los muchachos, los que están acostumbrados a este tipo de trabajo, dirán, sí, Tano. Dice, ¿no me das una mano para llevarlo afuera o no me lo podés dejar afuera, el termo viejo? Sí, cómo no. Una vez que está en la vereda, que ya el dueño lo tiró, obviamente uno puede, antes de irse, con 2 herramientas, desarmar, sacar lo que puede llegar a servir y llevárselo. Para salvar a otro cliente, como fue este caso. Le dejé un termostato, le quedó funcionando, yo cobré mi mano de obra, el cliente quedó contento con el termo funcionando y no gastó en repuestos. Si hay confianza con el cliente, directamente pasa que me dicen, sacale lo que te sirva y tirá todo afuera. Y uno puede desarmar tranquilo dentro de la vivienda y después sacar todo para afuera lo que sobre. A mí igual me gusta desarmar en la vereda y les paso a explicar por qué. Para los que conocen de termos, esto va a ser una pavada, pero la resistencia va colocada en un lugar bastante crítico para que obviamente tenga contacto con agua en la parte inferior del termo. ¿Y qué pasa? Si yo la saco dentro de la vivienda, en el transcurso que desde donde estuve desarmando el termo hasta afuera, voy a correr riesgo de ensuciar la casa, de que chorree agua, y en esa parte no es que hay agua pura, hay agua con óxido, agua con sarro. Entonces prefiero siempre, cuando me dan la opción de llevarme lo que quiero del termo, sacarlo afuera tranquilo y ahí desarmarlo tranquilo. Lo dejo a un costadito, siempre sobre el pasto, si se pudiese, porque va a chorrear agua. Y bueno, después la gente que le interesa llevarse ese tipo de cosas, se lo lleva. Uno, con este tipo de soluciones, puede sacar del apuro a alguien. Ha pasado por ahí un trabajo en días feriados, una urgencia,
de esos feriados que eran eternos, años atrás, tener repuestos y poder sacar del apuro a alguien. Bueno, pero vamos a la descripción de las herramientas. Martillo mediano. No puede faltar en ninguna de las cajas, sea cual sea, una cinta métrica de 3 metros. Esta es de 3 metros porque es para service, pero aconsejo que siempre sea de 5 metros para arriba. Llave para caños. Y ya que tenía la resistencia, les puedo mostrar para qué se utilizaría. No tiene que ser Stilson, no tiene que ser francesa, tiene que ser llave para caños, para que pueda agarrar de esta forma la resistencia y girarla para ajustarla o aflojarla. Esto no es que lleva un torque extremo, pero sin esta llave no se puede sacar. Por eso les digo, en esta caja conviven tester con Stilson, con martillos. Es una caja de service. Destornillador Phillips PH3. No estamos analizando calidad. Igual es de la línea McCarthy antiguo. Va muy bien. PH3 necesario. Son pocos los usos porque todo se trabaja con PH2 y PH1 en general. Pero créanme que no es extraño necesitarlo y que justamente no esté. De todos los juegos de destornilladores que tengo, estos prácticamente nos tienen desgaste. Como se habrán cansado de escucharme decir, el PH2 prácticamente queda siempre inservible. No por rotura, por desgaste. Pero ya hablamos mucho y vamos a seguir hablando de lo que es ese tema. Pico del oro, Stanley, para que vean que mantengo mis ideas a lo largo del tiempo porque la herramienta sigue dándome resultado. Esta es una Stanley de 7 posiciones, de doble cremallera, pero es de vieja data. Podemos darnos cuenta en sus empuñaduras, no vamos a decirle aislantes, que son de otro color, cuando venían con otra denominación. Stanley Workmaster. Tano, pero seguís yéndote por las ramas. Sí, me pasa que me siento como entre amigos, como estamos acá en mi tallercito. No estoy en mi taller, en el tallercito, ya todos conocen. Y bueno, uno se pone a hablar. Entre paréntesis, en la charlita de esta noche, siempre se me empañan los lentes. En la charlita de esta noche vamos a hablar un poco, dado que he ido subiendo de mi galería, videos cortitos, creo que se llaman shorts o reels, videos cortitos de reparaciones, y voy a ir describiendo cómo fue el proceso de cada una, para ponerlos en contexto, dado que bueno, también eso ha generado comentarios. Son videos que tienen muchas más visualizaciones por lo corto o por el sistema, no lo sé, pero claro, surgen comentarios de todo tipo. Yo voy a agarrar 4 o 5 que no sé tampoco mostrárselos, pero los voy a describir. Si es de su agrado, lo buscan y ahí se van a dar cuenta, y yo los voy a poner en contexto de cómo fue la reparación, la situación o el proceso. Cerramos paréntesis y nos dedicamos a esto. Bueno, tester, multímetro, con continuidad, con testigo sonoro de la continuidad, para pruebas elementales. Acá esto está así a propósito. Era la única manera de ingresar en un trabajo a hacer una medición a un lado. Y bueno, tuve que cortar la punta, dado que estos cables son de mínima calidad, y utilizar un destornillador. Si bien por ahí la medición no es tan exacta con este sistema, pero a mí me dio resultado. Alicate, la línea Crossmaster, me dio muy buen resultado. Lo que es service va perfecto. Pico del oro,
que sería la segunda también de la misma descripción, y es la última descripción que hago de marcas. Vamos a ver unidades. Stanley doble cremallera, modelo posterior, modelo de actualidad. Muy buena pico de loro. Pinza universal. Pinza de punta. Tano, ¿vos siempre mostrás la misma pinza de punta? No. Tengo 3 o 4 unidades que después las puedo mostrar todas juntas. No por pedantería, para que vean que acá hay cierto grado de transparencia. Cada una forma parte de una caja. Y bueno, se compraron en una época. Observen que es marca Robust. Y pasa lo que hablamos siempre. En Easy se puede conseguir muy baratas y comprar 3, 4, 5. Cuando por ahí en otra oportunidad la misma unidad se puede comprar una por esa misma plata. Y si hay. Cuando tengan la oportunidad en Easy, aprovechen. Bueno, una de mis herramientas de medición favorita. El estado no es el mejor, pero porque es una herramienta que está conmigo hace mucho tiempo. Es un probador de tensión para verificar línea, verificar fase, verificar trifásica. Se puede utilizar para lo necesario. O sea, si quisiésemos ver si hay vivo, bueno, capaz que estoy metiendo en un toma una punta para buscar el vivo. Ahí lo encontré. ¿Ven? Podemos utilizarla a modo buscapolo. Y si no, usarlo como lámpara de prueba. Llave francesa, 8 pulgadas. Hoy estuve respondiendo un comentario a un amigo sobre mis preferencias sobre esta marca y 2 opciones más. Bueno, no voy a hacer el comentario ahora porque prometí que no iba a describir calidades, sino unidades. Llave de 8 pulgadas, muy útil en una caja de service. Todo lo que es canillas, flexibles, va muy bien. Espatulita finita para diversas tareas, obviamente. Siempre hay que tener de este tipo de herramientas. Philips PH1 por 100. Una de las clásicas, pero clásicas en el canal, porque no las he visto en otro lado, sí, donde muestran por ahí herramientas especiales, herramientas antológicas. Pero por ejemplo, en el caso de ayer, esta, si hubiésemos tenido que trabajar sobre los flexibles o sobre las uniones de agua del termo, eso, si observaron, está dentro de un bajo mesada. O sea que no podríamos trabajar con la herramienta así. No nos da la distancia, no nos da la altura, no nos da nada. Con esta llave podríamos haber entrado, atacado la pieza, ajustar o aflojar en caso que amerite. O sea que si bien no cumplió una función porque no se utilizó, pero si yo hubiese tenido que retirar el termo para hacer una medición, una reparación, una prueba X, y hubiese tenido que desconectar las piezas, esta hubiese sido la herramienta del día. Por ahí, como no trabajó, no se luce, pero está ahí en punga esperando el momento. Espero ser claro, una charla de amigos. Bueno, pinza de punta plana, cansados ya de verlas, pero tiene que estar, con segmento de corte. Muy buena herramienta. Pequeñito elenco de llaves Allen de la línea Robust, muy útil en milímetros. Les sugiero que en caso de tareas de gas, que se usa mucho en calefones, cocinas, está viniendo todo mucho con Torx y Allen, tengan en pulgadas las Allen. Las Torx, obviamente no hay Torx en pulgadas, pero Allen sí,
todo lo que es gas va en pulgadas y bueno, yo llevo en este caso milimétricas porque bueno, el factor en electricidad siempre se dio que el factor común sean ales en milímetros, lo mismo que en plomería. Hay griferías que tienen prisioneros, son griferías de calidad, que tienen prisioneros, salen muy chiquititos y no se ve ningún tipo de tornillo para aflojar o desarmar, como sería un peirano, un FB. Vienen con prisioneritos para Allen de 1,5 milímetros. Esas Allen que todos dijeron, o que muchos piensan, ¿no? ¿Para qué voy a usar esta Allencita si no es? Ahí se necesita. Ténganlo siempre en cuenta. Pinza de punta, un poco más larga. A veces hay que llegar a lugares inusitados. Se necesita. Bueno, sellarroscas. Si hubiese tenido que sacar el termo, hubiese que habido sellar. Uy, ¿qué pasó ahí, Tano? ¿Te trabaste? No, no me trabé. A veces la cabeza va más rápido que la boca y bueno. Si hubiésemos tenido que retirar el termo, posiblemente hubiésemos tenido que sellar alguna rosca. Para no salir y comprar esto. Bueno, se te va a caer. Esto. Todo esto tiene que estar siempre en la caja. Siempre en la caja. Dado que nos evita tener que salir. Yo estaba ayer trabajando en un cuarto piso, bajar, abrir 2 puertas, salir. Bueno, estoy siempre con movilidad, pero por ahí era un horario que estaba todo cerrado, no se podía conseguir. Entonces, esas cosas tienen que estar en la caja. No les estoy diciendo ninguna novedad, pero es bueno saberlo. O es bueno remarcarlo. Cable, si hubiese tenido que hacer alguna prueba, algún puente, si hubiese estado algún cablecito quemado, hubiese sido muy útil cablecito. Francesita, 6 pulgadas, uso obvio. Y es Bremen, es Bremen. No podés con tu genio, Tano. Dijiste que no ibas a hablar de calidades. Bueno, basta. Bueno, cortafierritos. Siempre hay que tener de estos. Si llevamos un martillo, cortafierrito. A veces hay que picar alrededor de una llave de paso, alrededor de un flexible. Y bueno, no hay que llevar masa ni cortafierros gigantes. Estos. Sí, seguramente mi amigo Edgardo Rosso, o Miguel, o Eugenio, o Cristino, Adriano Track, Adrián, Nico, los observadores están diciendo, Tano, pero esos no son los que usaste para sacar el revestimiento. No, tengo más. Las herramientas de ese trabajo las tengo en la casa donde estoy trabajando, que no fui ayer por la lluvia, pero tengo que ir el lunes a terminar con algunas tareas y ya calculo que en el transcurso de la semana me voy a sacar de encima ese trabajo. Sacar de encima, terminar como corresponde ese trabajo, pero bueno, nada, es así. Cortafierritos chiquititos, ¿cuál es su función? Evitar martillar con destornilladores. Odio ver. Les voy a contar porque compré una vez, y no les miento, muy baratos, 80 destornilladores de estos. 80. Están hechos con las matrices de delgado. Delgado, no sé si se va a ver. Están hechos con esas matrices. Yo sé de herramienta, la chica que me los vendió intentó decirme que eran delgados. Esto no es delgado. Yo después le voy a mostrar un delgado de verdad, como corresponde. Pero bueno, por el precio y la calidad, valía la pena comprarlos. Yo para qué quiero 80 de estos. Les regalé a mis amigos por lo menos entre 3, 4
unidades a cada uno. Me cansé de verlos, y no les miento, hacer esto. No con un martillo, que también hubiese sido una aberración. Con una masa, dándole. Querían aflojar una bomba de nafta de un tanque, girar una... Es un destornillador. Para eso están estos. Nacieron para eso, muchachos. Nacieron para esto. No hay mucha diferencia. Miren. No usen los destornilladores para golpear. Bueno, sí, ya sé. A veces uno se apasiona y... Destornillador plano. Pinza de punta de la vieja escuela. Esta es una Stanley. Sufrió ahí una leve rotura en la punta. Con buen uso, pero bueno, sufrió la rotura. Y le di esta forma que me sacó de apuro más de una vez. Cuando por ahí no tenía la posibilidad de tener una pinza pico de pato. Esta ha cumplido la función muy bien. Herramienta que conservo con mucho cariño. Pinza tipo Ford, 2 posiciones, muy útil. Esto, lo que estamos describiendo es una caja de service, porque entre tantas cosas, la resistencia, los destornilladores que golpean, nos fuimos de la esencia del video. Es una caja de service. Una lima, en este caso triangular, pero no porque sea una herramienta o una condición sine qua non que sea triangular, sino porque tenemos 3 caras planas para trabajar y tenemos que es finita, dado que la lima bastarda para ingresar en determinados lugares es incómoda. Entonces está bueno trabajar con esta, al menos en mi opinión. También podría haber sido media caña, pero tiene el mismo ancho que la bastarda o que la lima plana. Sí, Tano, pero hay 1.000.000 de medidas de lima. Sí, pero estamos tratando de, en una herramienta, llevar la mayor cantidad de posibilidades. Destornilladores por 150, pH 2, por 75, pH 1. Elenco de llaves Torx de seguridad, en este caso largas, dado que en mi experiencia para service se necesitan largas. Va a pasar alguna vez que se necesita alguna corta. Bueno, en la mayoría se ha necesitado largas. Va a pasar, bueno, si llevamos los 2 juegos va a ser incómodo. Entonces, por ahí sería recomendable llevar una cajita como estas con las puntas. Lo que pasa que al ponerle la alargue con el tubo y la llavecita, ya queda una llave importante que no entra en todos lados, como podría ser el caso de una simple llave. Pero bueno, nada. Para ir cerrando, y no menos importante, llave francesa de 12 pulgadas. Observen, el juego de esto es 0 y no es de ninguna marca espectacular, Es de marca, pero no espectacular. Y destornillador plano 8 por 150. También de estos destornilladores que para las borneras finitos, 3 milímetros, para recta, para lo que es borneras, muchachos, va perfecto. Así que bueno, les mando un saludo, espero les haya servido. También lo voy a describir, lo que pasa es que me fui por las ramas y no los quiero aburrir. El elenco de llaves surtidas para determinadas situaciones que van desde 6 milímetros hasta, vamos a decir, 7 octavos. Intercalando en pulgadas y milímetros las medidas necesarias
para abarcar la mayor cantidad de trabajos. Les mando un saludo, espero que el video les guste. Quería describir esta caja dado que ha traído controversia, en el buen sentido, pero las preguntas flotaron, emergieron y me gusta responderlas. Lo que pasa, bueno, se tienen que tomar la tarea de mirar el videíto. Hojita de sierra, no quería pasarla por alto. Tiene que estar, la hojita de sierra tiene que estar como describí, el sellarrosca, el teflón, la cinta aisladora, la hojita de sierra. Ahora sí, me callo, les mando un saludo y nos vemos esta noche en una charlita más de Siciliano en su taller.